Buenos días. Mi nombre es Jordi Díaz. Trabajo en los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona y hoy en Bermuda en Nanociencia, que se enmarca dentro del Festival 10 a la menos 9, hablaré de la tremenda lucha que está teniendo lugar en la nanoescala, la lucha de la nanotecnología contra el coronavirus. Indudablemente nuestra vida ha cambiado. No sabemos si de forma reversible o irreversible. De repente nos encontramos confinados en casa, esperando a ver cómo evoluciona la primera gran pandemia del siglo XXI, la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Estamos viviendo en nuestra piel cómo las infecciones víricas están alterando la salud mundial. Aquí nos encontramos con el estado actual aproximado de los casos en España, la famosa curva R, que nos indica la capacidad que tiene un infectado de infectar a una nueva persona. Estamos alrededor de 1, que es un buen valor. Ya veremos de aquí 2 semanas. Pero, sin duda alguna, hemos visto que la aparición de cepas virales nuevas, cada vez más resistentes, sus efectos secundarios adversos asociados a estas, han golpeado la salud mundial, la cual ahora depende de la aparición y de nuevas terapias antivirales que, por desgracia, todavía no están presentes. Esto hace imperativo la necesidad de desarrollar alternativas seguras y potentes a los medicamentos antivirales convencionales. Necesitamos de investigación. En el escenario actual, los materiales en la nanoescala parecen prometedores por sus fabulosas propiedades, tanto físicas como químicas, únicas. Aparte, ya se han comprobado que tienen una gran utilidad en el mundo de la medicina, con una nueva disciplina denominada nanomedicina, que está empezando a actuar tanto en la detención como en el tratamiento, como en la regeneración a nivel de salud. Es por eso que creemos que la nanotecnología será muy útil en esta lucha. Los virus pueden surgir a causa de cambios en el huésped, como sabemos, el medio ambiente, un nuevo vector, y pueden surgir nuevos virus patógenos de humano a humano o, en este caso, como parece, a través de virus de animales. Estos se caracterizan por su gran capacidad de autorreplicarse, aprovechando la maquinaria metabólica de sus huéspedes y actuando como verdaderos parásitos. Son, sin duda alguna, unas fotocopiadoras impresionantes, infalibles. Funcionan básicamente por dos principios espontáneos. El primero, la autoorganización estructural, y el segundo, la reactividad química de los ácidos nucleicos. Los coronavirus, en este caso, son un grupo de virus que atacan las vías respiratorias superiores e inferiores en los humanos y causan una variedad de dolencias como ya conocemos y como ya estamos sufriendo. Desde el resfriado común hasta enfermedades mucho más graves, como las que nos atenazan, como el actual, como el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, conocido como MERS, o como el COVID-19. Se trata, en este caso, el del COVID-19, de una nanovesícula que tiene en su interior un ácido nucleico, el RNA. Consiste básicamente en un recubrimiento, está recubierto por una bicapa lipídica esférica que tiene unas dimensiones minúsculas de unos pocos nanómetros, entre 4 y 8, siendo un nanómetro la milmillonésima parte de un metro. Como podéis imaginar, es pequeñísima. Esta bicapa lipídica tiene una naturaleza oleosa y esto es muy importante porque seguro que sabéis que nos han remarcado que nos lavemos las manos. ¿Y esto por qué es? Porque los detergentes tienen la propiedad de disolver los lípidos, esta bicapa lipídica, produciendo partículas más pequeñas denominadas micelas, destruyendo por tanto el COVID. Lo que estamos haciendo básicamente es reventarlo. El COVID, esta bicapa lipídica que he comentado, de ella sobresalen sus características espinas, estas coronas, que contienen un RNA de forma muy curiosa, porque lo contienen a sobrepresión, una sobrepresión altísima, 20 veces la presión atmosférica. Esta sobrepresión es muy importante puesto que cuando el virus reconoce ciertas dianas, es decir, las células humanas donde va a entrar, inyecta el RNA siempre a favor de presión en el citoplasma de estas células, infectándolas. Por cierto,
Esto realmente es uno de los dos mecanismos que se especula que utiliza el COVID para infectar. El otro se denomina endocitosis, por el cual el virus entero es englobado e internacionalizado por la célula. Los viriones de coronavirus, como el que podemos observar, aproximadamente tienen un tamaño de entre 70 y 90 nanómetros, están plenamente en la nanoscala, luego veremos en qué dimensiones se mueven los virus. Y a continuación y en la imagen podéis observar cómo se dividen. Están básicamente formados por 4 proteínas diferentes. Son son proteínas estructurales que forman la estructura del coronavirus, del COVID, y son la proteína de espiga, la S, es la más importante, luego hablaremos de ella, la de membrana, es decir, luego la de envoltorio, la que lo recubre, que es la E, y por último la N o nucleocápside. Como hemos dicho, la proteína S es especial. Es realmente la clave para entender o para atacar o para curarnos del coronavirus. Es la clave de su funcionamiento. Esta proteína S, la Spike S protein, es realmente una glicoproteína y tiene un papel crucial en la unión del virus en la célula a infectar, ya que la proteína S es realmente la que reconoce la cerradura que abre las puertas de entrada a la célula a infectar. Dicho de otras palabras, la proteína S tiene la combinación de la cerradura de la célula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sin duda alguna, cambiar el bombín de seguridad de la cerradura. Entonces, la proteína S ya no podrá abrir esta cerradura. Se sabe que esta cerradura es una compleja proteína de membrana. Por lo tanto, hemos de actuar sobre ella para detener la infección. Y es que hablábamos de la nanoscala y es que la mayoría de virus se mueven en estas dimensiones. Aquí podemos ver unas cuantas dimensiones de virus. Ellos normalmente están entre 20 y 300, 400 nanómetros los más grandes. La nanoscala se define en la dimensión aquella que se mueve entre 1 y 100 nanómetros. El coronavirus, como habíamos visto anteriormente, tiene una dimensión de 70, 90 nanómetros. Por lo tanto, yo creo que es lógico afrontar la lucha contra el coronavirus desde la tecnología que domina la nanoscala, es decir, desde la nanotecnología. Comencemos a hablar de ello. El rápido aumento del número de muertes por COVID parece imparable. Centenares de investigadores están luchando sin tregua contra esta pandemia. Se estima que actualmente hay cerca de 300 investigaciones sobre el COVID-19. De nuevo, la ciencia es protagonista. Y este protagonismo tenemos que cuidarlo, no se debe perder. Hay que apoyarla sin fisuras. Actualmente no hay un tratamiento antiviral específico disponible contra el COVID-19, como comentábamos, pero se están investigando varios. Muchos de estos estudios están basados en la nanotecnología. Alguno de estos estudios está enfocado a nuevos sistemas de detección más rápido, como vemos en la imagen, el diagnosis, o nuevas vacunas basadas en nanopartículas, o también en nuevos sistemas de protección o desinfección basados en nanopartículas. Nosotros nos vamos a centrar en los muchos ejemplos que existen, nos vamos a centrar básicamente en las vacunas y en el diagnosis. Dos de las estrategias usadas tienen en cuenta factores diferenciales de la nanotecnología. Por ejemplo, cuanto menor es una partícula, mayor es su superficie específica, o el hecho de que nos permite actuar contra esta proteína S que anteriormente comentábamos. ¿Cómo? Pues una de las estrategias que se puede hacer es recubrir la nanopartícula con un recubrimiento determinado y ponerle un receptor determinado que vaya a la célula y haga lo que anteriormente comentábamos, cambiar la cerradura. Vayamos a ver algún ejemplo. Antes de ello, hablaremos un poco de cómo actúan estas vacunas con nanopartículas así en general. Aquí podemos ver, ¿no? El compartimento intracelular de una célula infectada está sobrepoblado por factores celulares codificados viralmente, factores del huésped que son necesarios para esta replicación viral que es tan problemática y, por lo tanto, para producir más y más y más viriones. A continuación, en la imagen podemos observar el modelo esquemático de un virus
que infecta a la célula. Aquí podemos ver cómo va entrando a través de su superficie y utiliza un mecanismo antiviral. Vamos a ver cómo actúan las nanopartículas. Una célula infectada tiene un compartimento intracelular sobrepoblado por factores celulares edificados viralmente, que son necesarios para permitir esta replicación, que la fotocopiadora no pare de fotocopiar virus. Las nanopartículas, ¿qué hacen? Pueden atacar de diferentes maneras esta replicación. Por ejemplo, a través de la penetración del virus, bloqueando su replicación, o, como vemos aquí, está enmarcado, o interaccionando con la superficie del virus para impedir su entrada en la célula. Ahora, a continuación, os mostraré algunos ejemplos que podemos encontrarnos de los muchos que hay en la literatura ya en este poco espacio de tiempo. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de nanopartículas utilizadas contra diversos virus. Es general, no únicamente contra el COVID. En los últimos años han surgido diferentes tipos de nanomateriales, base cobre, base plata, base titanio, contra diversos microorganismos, y es aquí donde se está intentando aprovechar estos mecanismos que se utilizan por parte de las nanopartículas para actuar contra microorganismos en general. Muchos estudios demuestran las propiedades antimicrobianas, por ejemplo, de la plata, que es paradigmático. Esta a su vez tiene propiedades antifúngicas, y es aquí donde intentamos aprovecharnos de este poder de las nanopartículas para actuar contra el COVID. Aquí tenemos un ejemplo de un uso de nanopartículas contra el COVID. En este caso, he puesto las referencias de dos tipos de nanopartículas, pero actúan de una forma similar: las nanopartículas de oro y los puntos cuánticos basados en carbono. Como podéis ver en la imagen, veis una especie de esfera, y esta esfera se recubre, esto que veis aquí, estos círculos, estas rayas. Este recubrimiento lo que permite es lo que anteriormente comentábamos: poner un receptor que vaya a la membrana celular. En este caso, el ejemplo en concreto son los de los puntos cuánticos, y lo que hacemos, gracias a esta funcionalización, que es como se denomina el recubrir una nanopartícula para poder poner un receptor a la carta, es de esta manera inhibir significativamente la entrada del virus en las células huésped. Otra vez estamos actuando sobre el mecanismo de entrada de esta proteína S sobre el bombín. Ambos se dirigen, o en este caso se dirigen selectivamente a la proteína S del coronavirus, interrumpiendo su actividad. Otro ejemplo es se realizaron en una investigación en Japón. En este caso he de decir que no es el coronavirus, el COVID, sino que es el MERS, pero nos puede valer como ejemplo. Está basado en nanopartículas, y en este caso lo que se obtienen son nanopartículas en formas de vesículas, son nanovesículas de aproximadamente 100 nanómetros, que son muy, muy similares al virus. La única diferencia es que estas nanopartículas, lógicamente, no tienen el genoma del virus. Lo que hacemos es estimular al sistema inmunitario, poco lo estamos engañando, del huésped, para que actúe contra estas nanopartículas, y de forma indirecta está actuando contra el virus. Esto lo han conseguido, y es así, expresando las proteínas estructurales de este coronavirus MERS, como he dicho, no es el COVID, en larvas de gusanos de seda. De nuevo entra en juego otra vez la proteína S de este coronavirus, la cual lo que hacemos es modificarla extrayendo sus dominios transmembrana y citoplasmático. Esto se aprovecha para ponerla en las nanopartículas, y de esta forma engañar al sistema inmunitario para que actúe y de forma indirecta actúe contra el coronavirus. Otro ejemplo mucho más cercano es un proyecto europeo recientemente obtenido por parte del grupo de la doctora investigadora y divulgadora Laura Lechuga, que trabaja en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Es una gran experta en la tecnología que a continuación diré. Buscan ellos un nuevo dispositivo basado en nanotecnología. Son biosensores ópticos que permiten o permitirán detectar el coronavirus en únicamente 30 minutos, pero con una salvedad.
que podrá ser directamente muestra de paciente. No necesitarán el traslado a un laboratorio con los problemas que eso conlleva y esto será un cambio sustancial. Se estima, o ellos estiman, que en unos 9 meses lo tendremos. Aparte, se podrá usar para el análisis de diferentes tipos de coronavirus, no solamente este, presente en animales reservorios, que este es un problema, saber dónde están para anticiparnos, de manera que se puedan monitorizar y vigilar una posible evolución de estos virus y prevenir futuros brotes. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su tecnología base? Es una tecnología denominada Point of Care, es una especie de plataforma. Son dispositivos autónomos, minúsculos, miniaturizados y portátiles, por eso se pueden tomar en el paciente, que proporcionan resultados rápidos y precisos. Están basados en chips que permiten el análisis de proteínas, ácidos nucleicos y células en muestras complejas. La integración de nanomateriales, en este caso de las nanopartículas de oro, que ahora os explicaré cómo funciona, qué se aprovecha de estas nanopartículas, y complejos sistemas microfluídicos ayudan a que estos sistemas funcionen. ¿Y cómo funcionan estas nanopartículas de oro? Las nanopartículas de oro, como le pasan a otros nanomateriales, cuando las haces muy pequeñas, cuando están en medidas nano, tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, el color del oro no es dorado en la escala nano. ¿Y esto por qué es? Presentan una propiedad denominada plasmón de resonancia de superficie, se dan en superficie, que puede describirse como la oscilación colectiva de los electrones. Aquí podéis ver en la imagen estos electrones, oscilan de forma periódica en resonancia, por eso se llama plasmón de resonancia, cuando los electrones conductores de los átomos de oro están activados gracias a una onda electromagnética, que aquí podéis ver en el gráfico se observa, y esta onda electromagnética incidente es la luz. Esta oscilación colectiva de los electrones, esta vibración, genera una polarización de las nanopartículas, induciendo la formación de momentos dipolares que nos llevan a la extinción de la onda electromagnética con la frecuencia apropiada, en una frecuencia determinada. Y esto es clave. Esta propiedad es la clave para que funcionen este tipo de dispositivos. Porque si conocemos la frecuencia en la cual esto va a disminuir o desaparecer o extinguirse, esta onda electromagnética que habíamos comentado, podemos medirla y cualquier cambio que genere un cambio en esta extinción podrá ser grabado. ¿Cómo se generan estos cambios? La idea es poder tomar una pequeña muestra, colocarla en el dispositivo y en poco tiempo saber si hay un virus. Esto se hace colocándola en el sensor de nanopartículas de oro, estas que tienen el plasmón de resonancia. Las proteínas que tenemos que han funcionalizado, han recubierto este oro, atraparán o no el coronavirus en función de si está o no. Y lo que harán es, una vez estén dentro o estén unidas a las nanopartículas de oro, cambiarán su plasmón, porque este plasmón depende de forma y de tamaño. Si están las proteínas, cambia el plasmón y el sistema de medición lo graba. Por lo tanto, tiene una precisión altísima al menor cambio, es decir, a nivel de proteínas. Y estos son algunos de los muchísimos ejemplos que nos podemos encontrar en la bibliografía. Os invito a que consultéis la página de StatNano, ponéis StatNano coronavirus nanotecnología y os saldrá, porque está totalmente actualizado, tienen múltiples ejemplos, desde filtros con grafeno, nanofiltros en máscaras para atrapar microorganismos, óxido de titanio para esterilizar. Hay tantos ejemplos que no tengo tiempo, necesitaría una mañana para explicarlos. Quizás en una segunda charla los explique. Y el resumen es que sin duda alguna la nanotecnología, como otras tecnologías, como la biotecnología, como otras investigaciones que se están dando a nivel mundial, ofrece unas soluciones innovadoras posibles a una amplia gama de problemas relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19. Los nanotecnólogos están luchando, como muchos científicos, están jugando un papel clave que será clave para nosotros. Por lo tanto, apoyémoslos. Muchas gracias. En la misma charla que tenéis
En esta misma charla podéis hacerme preguntas, a ver si soy capaz de responderlas, y si no, ya os llevaré a cómo responderlas. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer.